¿Te imaginas perderlo todo en una sola semana? Tu marido, tu hogar, tu dignidad, todo despojado por la crueldad de quienes deberían haberte protegido. Beatriz estaba de pie en la plaza de Cuenca, sus 3 hijos aferrados a su vestido negro de luto como sombras. El sol castellano golpeaba sin piedad, pero no sentía nada salvo el vacío persistente en el estómago que reflejaba el hambre en los ojos de sus hijos. Miguel, con apenas 8 años, intentó ser valiente. La pequeña Ana, de 5 años, gimió suavemente. Y el bebé Carlos, con solo 18 meses, había dejado de llorar hacía 2 días, un silencio más aterrador que cualquier grito. Tu cuñado ha dejado clara su posición, había dicho el notario esa mañana, sin mirarla a los ojos. Don Fernando hereda todo. La ley es la ley. Una mujer no puede. Mi marido construyó ese negocio con sus propias manos, interrumpió Beatriz, con la voz quebrada. Esos viñedos, los olivares. Pertenece a la familia. Y tú, señora, ya no eres familia. Don Fernando ha estado lo suficientemente generoso como para darte hasta el atardecer para desalojar el local. Generoso. La palabra sabía a ceniza. Ahora, cuando las campanas de la iglesia sonaron las 4, Beatriz apretaba el pequeño bolso que contenía todo lo que poseía, 47 pesos y un solo pendiente de perla que había escondido del codicioso inventario de don Fernando. No es suficiente para viajar a Madrid. No es suficiente para un mes de alquiler ni siquiera en la pensión más pobre. No lo suficiente para alimentar a sus hijos durante una semana. Mamá, tengo muchísima hambre, susurró Ana. Beatriz cerró los ojos. ¿Qué clase de madre no podría alimentar a sus propios hijos? ¿Señora? Una voz, áspera y antigua, habló detrás de ella. ¿Señora Beatriz? Se giró para ver a una anciana, casi doblada, su rostro un mapa de arrugas bajo una mantilla negra. Los ojos de la mujer estaban nublados por cataratas, pero parecían verlo todo. Soy doña Gertrudis. Conocí a la familia de tu marido, hace mucho tiempo. Los labios de la anciana se retrajeron, dejando al descubierto huecos donde deberían estar los dientes. He oído hablar de tú, infortunio. Tengo una propuesta. Beatriz sintió como Miguel se tensaba a su lado, su pequeña mano encontrando la de ella. Incluso con 8 años, había aprendido a desconfiar de los desconocidos que traían regalos. Te escucho, dijo Beatriz con cautela. Soy propietario de una propiedad. El antiguo convento de Santa Clara, a 15 kilómetros al norte, cerca de la Garganta. ¿Quizá lo hayas oído? Beatriz sí. Todo Cuenca conocía las historias. El convento abandonado hace 40 años. El lugar donde supuestamente las monjas se habían vuelto locas, donde se oían gritos en noches sin viento, donde las mismas piedras estaban malditas por algún pecado indescriptible. No creo en las historias de fantasmas, doña Gertrudis. Mujer lista. La sonrisa de la anciana se ensanchó. Entonces no tendrás objeción a comprarla. El edificio es sólido, paredes de piedra, tejado de pizarra, 40 habitaciones. Agua de un manantial. Huertos descontrolados pero recuperables. Todo lo que una familia necesita. Tengo 47 pesos. Me quedo con 40. Beatriz se quedó mirando. Las propiedades en Castilla, incluso las propiedades sin valor, nunca se vendían por menos de cientos de pesos. ¿Por qué? Porque nadie más lo va a creer. Porque me estoy muriendo y quiero quitármelo de encima. Porque tú lo necesitas, y yo necesito que desaparezca. Doña Gertrudis sacó papeles de su bolso, ya firmados. 40 pesos, señora. Orgullo y hambre. Elige rápido, tengo otras viudas desesperadas que visitar. Beatriz miró a sus hijos. Las mejillas hundidas de Miguel. Los ojos apáticos de Ana. El terrible y aterrador silencio de Carlos. Contó 40 pesos. La transacción duró 5 minutos. Doña Gertrudis entregó la escritura, una enorme llave de hierro y las instrucciones. Luego desapareció entre la multitud de la plaza antes de que Beatriz pudiera hacer las 100 preguntas que le ardían en la garganta. ¿Mamá? La voz de Miguel era pequeña. ¿De verdad está maldito? No, mi amor. Es simplemente viejo y olvidado. Como nosotros. Beatriz enderezó los hombros. Llegaremos a casa. La caminata hacia el norte duró 4 horas. Los niños se debilitaban con cada kilómetro. Beatriz llevó a Carlos, mientras Miguel ayudó a Ana a avanzar tambaleándose.
El paisaje cambió de campos cultivados a matorrales salvajes, de aldeas bulliciosas a un aislamiento absoluto. Entonces lo vieron. El convento de Santa Clara se alzaba del acantilado de piedra caliza como un crecimiento de la propia piedra. 3 plantas de muros grises desgastados, ventanas estrechas como ojos acusadores, una torre coronada por una cruz de hierro oxidada hasta el color de la sangre seca. El edificio era enorme, extenso, diseñado para albergar a 100 almas. Parecía vacía como una tumba. La puerta principal estaba abierta, colgando de bisagras oxidadas. El patio más allá estaba ahogado de malas hierbas crecidas hasta la altura de un hombre. Pero la estructura en sí, doña Gertrudis no había mentido. Las paredes se mantenían firmes. El tejado no mostraba huecos. Fue construida para durar siglos. También era el lugar más desolado que Beatriz había visto jamás. No quiero entrar, gimió Ana. Debemos hacerlo, dijo Beatriz con firmeza. Ahora es nuestro hogar. Empujó la pesada puerta de madera. El interior estaba mal. No destruidos, no devastados por 40 años de abandono, eso habría tenido sentido. En cambio, el vestíbulo estaba increíblemente limpio. El polvo se acumula espeso en algunas superficies, sí, pero no en todas partes. Las piedras del suelo mostraban caminos desgastados, como si aún caminaran pies por esos pasillos. Telarañas colgaban en las esquinas, pero el centro de cada habitación seguía extrañamente claro. El silencio presionaba los oídos de Beatriz como la presión del agua. No cantaban pájaros. No zumbaban insectos. Incluso sus pasos parecían amortiguados, como si el edificio absorbiera el sonido. Este es el salón de recepción, anunció Beatriz, forzando alegría en su voz. Dejó a Carlos en el suelo, y él se agarró inmediatamente a su pierna. Mirad, niños, ventanas de verdad. Incluso cristal, casi intacto. El pasillo se extendía ante ellos, bordeado de puertas. A la izquierda, la capilla, vislumbró un altar, velas consumidas hasta quedar en muñones. A la derecha, lo que debía de ser el refectorio, con largas mesas aún en pie. Justo delante, una escalera de piedra se curvaba hacia arriba en la oscuridad. Miguel tocó la pared y retiró la mano de un tirón. Hace frío, mamá. Aunque fuera es verano. Tenía razón. La temperatura dentro se sentía 15 grados más fresca que la abrasadora tarde de agosto. Y el aire tenía una cualidad, no del todo rancio, ni del todo fresco. Olía a piedra vieja y moho, pero debajo, algo más. Algo orgánico. Algo casi dulce, como flores dejadas demasiado tiempo en el agua. Los edificios antiguos siempre molan, dijo Beatriz. Nos mantendrá cómodos. Busquemos un lugar seguro para esta noche y luego exploremos mañana. Pasaron por la planta baja, empujando puertas. Celdas vacías, despojadas de muebles. Una cocina con una enorme chimenea, ollas aún colgadas de ganchos. ¿Por qué iban las monjas a abandonar buenos utensilios de cocina? Una despensa con estanterías vacías. Un baño con un espejo agrietado que reflejaba sus rostros en fragmentos. Entonces lo encontraron, una pequeña habitación junto a la cocina, probablemente en su día fue un cuarto de sirviente. Tenía una ventana con contraventanas intactas, una puerta con cerrojo que funcionaba y, lo mejor de todo, una cama estrecha con un colchón de paja que, aunque húmedo, parecía seco. Toma, decidió Beatriz. Nos quedaremos aquí esta noche. No tenían comida salvo un trozo de pan duro que Miguel había escondido en el bolsillo. Beatriz la dividió en 4, dando la mayor parte de su parte a Carlos. El bebé finalmente dio unos bocados, y Beatriz casi lloró de alivio. Al caer el crepúsculo, el convento cambió. Las sombras se estiraban y se fundían. La temperatura bajó aún más. Y el silencio, ese silencio opresivo, de algún modo se profundizó. Beatriz cerró la puerta con cerrojo y empujó la cama contra ella. Colgó su chal sobre la ventana. Se acurrucaron juntos en el estrecho colchón, una familia reducida a un solo punto de calor en un océano de piedra fría. Cuéntanos una historia, mamá, suplicó Ana. Pero Beatriz descubrió que no tenía historias. Su mente volvía una y otra vez a los ojos nublados de doña Gertrudis, esa sonrisa cómplice. Nadie más lo comprará. ¿Por qué? La única vela de la habitación se destambó. En el momento antes de morir, Beatriz vio algo que le cortó la respiración, un caballo de madera infantil en la estantería sobre la puerta. No se había dado cuenta cuando entraron. La madera era vieja pero no podrida, tallada con cuidado,
amada una vez. ¿Qué hacía un juguete en un convento? La vela se apagó. La oscuridad los engulló por completo. Mamá, susurró Miguel. ¿Oyes eso? Beatriz contuvo la respiración. Al principio, nada. Entonces, un crujido. Rítmico. Lento. Viniendo de algún lugar por encima de ellos. Crujir, crujir, crujir. Quizá una mecedora. O las tablas del suelo asentándose. Los edificios antiguos hacían ruido. Todo el mundo lo sabía. Crujir, crujir, crujir. El sonido continuó exactamente durante una hora. Beatriz lo sabía porque contaba cada segundo, sus hijos pegados a ella, ninguno durmiendo. Luego, a lo que debía ser medianoche, se detuvo. El silencio que siguió fue de algún modo peor. La mañana llegó como un alivio. La luz del sol a través de las rendijas de las contraventanas revelaba una habitación ordinaria, vieja, sucia, pero solo una habitación. El caballo de madera seguía en su estantería, pero a la luz del día parecía patético más que siniestro, una reliquia olvidada. ¿Ves?, dijo Beatriz con alegría. Sobrevivimos a nuestra primera noche. Hoy exploraremos bien, encontraremos el pozo, veremos qué verduras podrían recuperarse de los huertos. Pero la cara de Miguel estaba difuminada. Mamá, tú también lo has oído. El balanceo. Los edificios viejos se asentan, mi amor. La madera se contrae por la noche, cuando hace más frío. ¿Durante exactamente una hora? Beatriz no tenía respuesta para eso. Pasaron el día explorando. El convento era enorme, al menos 40 habitaciones, la mayoría vacías, algunas aún con restos de la vida religiosa. Rosarios en ganchos. Una Biblia en latín, páginas hinchadas de humedad. En una celda, un diario escrito con una letra arácnida, pero cuando Beatriz intentó leerlo, vio que la tinta se había corrido, lo que la hacía ilegible salvo por una frase que se repetía en varias páginas. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname. El pozo del patio seguía funcionando, produciendo agua clara y fría. El jardín era una jungla, pero Beatriz reconocía cebollas, calabazas, incluso plantas de tomate descontroladas. Podrían sobrevivir aquí. Podrían arreglárselas. Si tan solo el lugar no se sintiera tan mal. Esa noche, volvieron a atrincherarse en su habitación. Esta vez Beatriz dejó la vela encendida, racionamiento que se joda. A medianoche en punto, comenzó el balanceo. Crujir, crujir, crujir. Está justo encima de nosotros, susurró Miguel. Beatriz no podía negarlo. El sonido venía de la habitación un piso más arriba, precisamente arriba. Miró al techo y, mientras sus ojos se acostumbraban, notó algo, una mancha oscura que se extendía por el yeso, de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, con forma casi como una sombra proyectada desde arriba. Crujir, crujir, crujir. Después de exactamente una hora, se detuvo. La tercera noche, Ana se negó a dormir. Algo va mal en este lugar, mamá. Aquí ha pasado algo malo. Muchos conventos cerraron durante los disturbios, dijo Beatriz, intentando sonar razonable. Las leyes anticlericales, no así. La voz de Miguel era plana, adulta. ¿Cuándo había aprendido su hija de 8 años a sonar tan cansada? Esto es diferente. ¿No lo notas? Podría. Dios la ayude, podría. Esa noche, el balanceo volvió a la medianoche. Pero esta vez, otra cosa, un sonido como llanto. No el grito de un niño, algo ronco, adulto, roto. Duró quizá 30 segundos antes de cortarse abruptamente, como si una mano se hubiera tapado una boca. Beatriz quería huir. Quería agarrar a sus hijos y huir en la noche, malditas consecuencias. ¿Pero a dónde irían? De vuelta a Cuenca, donde don Fernando se reiría de su fracaso. ¿A Madrid, a morir de hambre en las calles? Les quedaban 7 pesos. 7 pesos en todo el mundo. Había quemado sus puentes. Este maldito convento era su único hogar. Al cuarto día, Beatriz notó algo extraño. Su pendiente de perla, el que había escondido en el bolsillo, su última posesión valiosa, había desaparecido. Buscó frenéticamente, vaciando sus pocas cosas, revisando cada rincón de su habitación. Había desaparecido. Esa noche, la encontró en el alféizar de la ventana. No caído, colocado. Cuidadosamente colocado para captar la luz de la luna, como si estuviera expuesto. ¿Quién ha entrado en nuestra habitación?, le exigió a Miguel.
¿Has movido esto? No, mamá. Lo juro. Ana empezó a llorar. Hay algo aquí entre nosotros. Algo que observe. La quinta noche, el patrón se rompió. El balanceo llegó a medianoche, como siempre. Pero entonces, a las 12:30, pasos. Lento, arrastrando los pies. Bajando por el pasillo frente a su puerta. Beatriz cogió el atizador de hierro de la fría chimenea. Sus hijos se acurrucaban detrás de ella. Se acercaron pasos. Se detuvo frente a su puerta. El mango vibró. Vete, gritó Beatriz, sorprendida por la fuerza en su voz. Esta es mi casa. No tienes derecho. El mango dejó de sonar. Los pasos se alejaron arrastrando los pies. Pero a medida que se desvanecían, Beatriz escuchó algo más. Palabras, tan débiles que podría haberlas imaginado. Los niños, ¿dónde están los niños? Los niños, ¿dónde están los niños? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te quedaste en esa habitación, sabiendo que algo caminaba por esos pasillos? ¿O se aventuraron en esos oscuros pasillos, buscando respuestas? La luz del sol hacía valientes a los cobardes. A la mañana siguiente, mientras sus hijos dormían inquietos, Beatriz tomó una decisión. No sería una víctima en su propia casa. Fuera lo que acechara en este lugar, humano o no, lo enfrentaría. Empezó en la habitación de arriba de la suya, donde se originaba el balanceo. Las escaleras crujían bajo su peso, y el sol de la mañana a través de las estrechas ventanas proyectaba sombras de barrotes de prisión en las paredes. El convento se sentía diferente a la luz del día, menos amenazante, pero de algún modo más triste, como si las propias piedras lloraran. La habitación de arriba era la celda de una antigua monja, idéntica a decenas de otras. Pero alguien había vivido aquí más recientemente que hace 40 años. La cama tenía un colchón, viejo pero no podrido. Una silla de madera estaba junto a la ventana, sí, una mecedora, aunque cuando Beatriz la probó, la madera estaba tan hinchada de humedad que apenas se movía. Pero fueron los otros detalles los que le helaron la sangre. Sobre la pequeña mesa, una muñeca hecha de trapos y paja, tosca pero querida, con los brazos casi abrazados. Un cepillo de pelo con largos pelos negros aún enredados en las cerdas. Una taza, una lata, con manchas de óxido que podrían haber sido agua. O quizá no. Y en la esquina, apenas visibles en las sombras, pequeños arañazos en la pared. Beatriz se arrodilló, pasando los dedos por ellos. Marcas hechas con uñas, quizá. ¿Contaje? Grupos de 5 filas, cruzados. Los contó. 14.640 marcos. Si alguien hiciera una marca al día, serían 40 años. Las manos de Beatriz temblaban. Alguien había estado en esa habitación. Durante 40 años. Contando los días. Buscó con más cuidado. Detrás de una piedra suelta en la pared, encontró un escondite, 3 dientes de leche, de los que caen de la boca de los niños. Un mechón de cabello fino como un bebé, oscuro como la medianoche, atado con una cinta deshilachada. Y una fotografía, tan dañada por el agua que apenas podía distinguir la imagen, una joven, quizá de 20 años, sosteniendo a un bebé, con el rostro girado de espaldas a la cámara como si estuviera avergonzada. Los niños. Susurró Beatriz. ¿Dónde están los niños? Pasó la mañana buscando con un nuevo propósito. En la capilla encontró registros, parcialmente destruidos por el agua y ratones, pero algunas páginas legibles. El convento de Santa Clara cerró en 1882, no 40 años antes, sino 43. La razón oficial, un escándalo. Una joven novicia, la hermana Catalina, había sido encontrada embarazada. Pero no había registro de lo que le ocurrió. En la antigua oficina de la Madre Superiora, Beatriz encontró cartas atadas con cinta negra. La mayoría eran ilegibles, pero una frase saltó a la vista: la vergüenza debe contenerse. El honor de la familia exige absoluta discreción. Asegúrate de que esté asegurada hasta que el asunto se resuelve solo. Asegurado. No expulsado. No lo han echado. Asegurado. El estómago de Beatriz se revolvió. Buscó planos antiguos del convento. Finalmente, en un armario polvoriento, los encontró, planos arquitectónicos de 1780. Las extendió sobre una mesa, comparándolas con su mapa mental del edificio. Había una discrepancia. El ala este, de donde venían los sonidos de vaigueo, donde estaba esa celda con las marcas de conteo,
los planos mostraban que se extendía 6 metros más allá del muro actual. Había notado esa pared ayer, como parecía más nueva que las demás, de piedra diferente. Alguien había sellado parte del convento. Esa tarde, encontró la primera puerta tapiada. Tablas clavadas sobre lo que una vez fue un pasadizo, los clavos tan viejos que se habían oxidado hasta convertirse en polvo. Detrás de ellos, más muros, esta vez de ladrillo, añadidos después. Alguien había hecho todo lo posible por sellar algo. O alguien. Esa noche, Beatriz no atrancó la puerta. Cuando comenzó el vaivén a medianoche, ella se quedó en el pasillo de fuera, escuchando. Cuando empezaron los pasos, los siguió. El arrastre la llevaba por pasillos oscuros, escaleras arriba, siempre alejándose cuando se acercaba. Pero ella persistió, siguiendo el sonido, hasta que finalmente se encontró ante un muro en el ala este. Un muro que no debería estar ahí, según los planos. Los pasos se detuvieron al otro lado. Luego, claramente, una voz. Mujer, ronca por el desuso, pronunciando palabras que helaron la sangre de Beatriz. Por favor, no te vayas, no me dejes sola otra vez, los bebés tienen hambre. Por favor, no te vayas, no me dejes solo otra vez. ¿Los bebés tienen hambre? No un fantasma. Una persona. Vivo. Beatriz pasó 2 días buscando herramientas. Los encontró en el antiguo cobertizo de mantenimiento, un pico oxidado, una palanca, un martillo. Se le ampollaron las manos mientras trabajaba, pero no podía parar. Alguien estaba detrás de ese muro. Alguien vivo, después de 43 años. Era imposible. Fue horrible. Estaba ocurriendo. Miguel ayudó, haciendo palanca con tablas con la palanca mientras Ana observaba a Carlos. Trabajaban solo durante el día, pero por la noche los sonidos continuaban, el vaigueo, los pasos, ahora ocasionalmente palabras, tengo frío, tengo hambre, ¿dónde están? Tengo frío, tengo hambre, ¿dónde están? Los ladrillos salieron más fácilmente de lo esperado, ya desmoronándose por el tiempo y la humedad. Detrás del muro de ladrillo, más tablas. Detrás de esos, una puerta, cerrada con llave desde fuera, la llave hacía tiempo que había desaparecido. Beatriz atacó las bisagras con el martillo y el pico, alimentada por el horror y la rabia. La puerta se cerró hacia adentro. El olor la golpeó primero, humano sin lavar, orinal, descomposición, pero también otra cosa. ¿Hierbas? Alguien había estado cultivando hierbas en la oscuridad. La habitación más allá estaba completamente a oscuras. Beatriz levantó su vela. Y vio el infierno. El espacio tenía quizá 15 pies cuadrados, con una pequeña ventana tan alta en la pared que nadie podía alcanzarla, proporcionando apenas suficiente luz para distinguir el día de la noche. Un colchón de paja, sucio más allá de toda descripción. Un cubo. Las paredes cubiertas de arañazos, marcas, líneas de conteo desesperadas y en la esquina, en las sombras, una figura. La mujer, pues era una mujer, tenía quizá 60 años, o quizá 30, imposible distinguir bajo la mugre y los daños. Su cabello, antes oscuro, caía hasta la cintura en enredos enmarañados, ahora más canosos que negros. Su vestido, los restos del hábito de una monja, era harapos sujetos por hilos y suciedad. Pero fueron sus ojos los que destruyeron a Beatriz, enormes ojos oscuros y animales que mostraban inteligencia y locura a partes iguales. Alrededor de un tobillo, una cadena. Atornillado a la pared. La mujer se encogió ante la luz, emitiendo un sonido agudo en la garganta. No, susurró Beatriz, dejando la vela y levantando las manos. No te haré daño. Estoy aquí para ayudarte. Yo, oh Dios, ¿qué te han hecho? Ahora veía las muñecas toscamente hechas esparcidas por el colchón. 8 de ellos. No, 9. La mujer agarró uno protector, meciéndolo como un bebé, haciendo suaves sonidos de silencio. Tus hijos, susurró Beatriz. Tuviste un bebé. ¿Dónde? Se detuvo. En una estantería improvisada, ordenadamente dispuesta, dientes de leche. Mechones de pelo. Huesos diminutos. 9 series. La mujer estaba embarazada cuando la sellaron. Había dado a luz aquí, sola, en la oscuridad. ¿Y el bebé había sobrevivido? ¿Cómo? Quizá gritó hasta que alguien dejó comida y agua. Quizá alguna monja joven, horrorizada, les había dado de comer por la ventana alta. Y luego volvió a quedarse embarazada. Y otra vez. 9 veces en 43 años.
Alguien la había estado visitando. Usándola. La rosa del desfiladero de Beatriz. Tropezó hasta el cubo de la esquina y vomitó. La mujer, la hermana Catalina, porque esa tenía que ser, observaba con esos ojos terribles. Había dejado de mecerse. Lentamente y con cuidado, extendió una mano sucia hacia Beatriz. Ayúdame, she whispered, her voice cracked from screaming that no longer came. ¿Ayúdame? ¿Los niños están todos muertos? Ayúdame a morir también. ¿Ayúdame? ¿Los niños están todos muertos? Ayúdame a morir también. Beatriz se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. La cadena era de hierro viejo, pero el cerrojo había sido engrasado recientemente, en los últimos años, desde luego. Alguien había mantenido ese horror hasta hace muy poco. ¿Doña Gertrudis? ¿O alguien más que huyó, dejando a su víctima morir de hambre? Examinó el cerrojo. No podía romperlo, no sin herramientas que no tenía. Pero podía liberar a la mujer del muro, llevarse la cadena y todo si era necesario. Voy a sacarte de aquí, dijo Beatriz con firmeza. Necesito conseguir herramientas. ¿Puedes esperar unas horas más? ¿Puedes? La mano de la hermana Catalina se cerró sobre su muñeca con sorprendente fuerza. Los tesoros, murmuró con voz ronca. En la pared, para los niños, para recordar. Los tesoros, en la pared, por los niños, recordar. Señaló una sección de pared cerca del suelo. Beatriz apartó la paja y encontró piedras sueltas. Detrás de ellos, una cavidad rellena de tela. Dentro, joyas. Collares de oro, pendientes de esmeralda, un collar de perlas. Una bolsa de monedas de oro. Escrituras de propiedad. Documentos. Una fortuna. Oculto por una mujer que no podía usarlo, guardado para niños que todos murieron, una herencia de sufrimiento. De tu familia, entendió Beatriz. Te encerraron para robar esto. La hermana Catalina sonrió entonces, y fue lo más triste que Beatriz había visto jamás. Para ti ahora, susurró. Para tus niños, viven. Los tuyos viven. Para ti ahora, por tus hijos, viven. ¿Tuyo en vivo? Tardaron 3 horas en desprender el cerrojo de la pared. Miguel ayudó, sin decir nada, su joven rostro sombrío y comprensivo más allá de su edad. Cuando el hierro finalmente cedió, la hermana Catalina se desplomó. Se había mantenido erguida por pura voluntad. Beatriz la atrapó. La mujer no pesaba nada, huesos, piel y sufrimiento. Ayúdame a bajarla, le dijo Beatriz a Miguel. Ana, prepara agua, tibia, no caliente. Tenemos que limpiarla con cuidado. Llevaron a la hermana Catalina a la cocina, donde la gran chimenea podía calentar agua. La mujer no se resistió, no habló. Sus ojos seguían todo con esa cautela animal, pero cuando Ana se acercó con el paño cálido, se relajó un poco. Quizá recordaba la ternura. Beatriz y Ana la lavaron con cuidado, quitando los trapos de su hábito. El cuerpo de la mujer era un mapa de sufrimiento, cicatrices del parto, de cadenas, de décadas de abandono. Sus pies tenían llagas que nunca habían sanado. Su espalda estaba torcida por años encorvada en esa pequeña celda. Pero estaba viva. Después de 43 años en el infierno, estaba viva. ¿Cómo se llama, mamá?, preguntó Ana. Hermana Catalina. Beatriz encontró ropa limpia, uno de sus propios vestidos, demasiado grande, pero serviría. La encerraron por estar embarazada. Por amar a alguien. Por ser humano. La mandíbula de Miguel se tensó. Incluso con 8 años, entendía la injusticia. La alimentaban despacio, primero caldo, luego pan ablandado en agua. La hermana Catalina comía como alguien que había olvidado cómo, ahogándose, reaprendiendo. Pero ella persistió. Esa noche, Beatriz le preparó una cama adecuada en una habitación de la planta baja con ventanas. La hermana Catalina miraba los cristales como si nunca hubiera visto tales cosas, cosa que quizá no había visto, no claramente, no en 43 años. Ahora estás a salvo, le dijo Beatriz. Nadie te volverá a hacer daño. Puedes descansar. La mano de la hermana Catalina encontró la suya. El agarre era débil, tembloroso. Los niños. Mis hijos están a salvo. Están aquí mismo. Beatriz los llamó. Estos son Miguel, Ana y Carlos. La hermana Catalina estudiaba cada rostro con una intensidad desesperada, como si los memorizara. Luego miró a Beatriz. ¿Los míos? ¿Suyo?
Se ha ido, dijo Beatriz con suavidad. Lo siento mucho. Todos se han ido. Pero los recordaremos. Te prometo que lo recordaremos. Algo en el rostro de la hermana Catalina se desmoronó. La cautela animal se desvaneció, dejando solo agotamiento, el agotamiento de 43 años de sufrimiento, de esperanza que nunca murió, de un corazón que seguía latiendo a pesar de todas las razones para detenerse. Entonces durmió, por primera vez en décadas sin cadenas, sin miedo, sin las frías paredes de su prisión. Durmió durante 3 días, al tercer día, se despertó con fiebre. Beatriz probó de todo, paños frescos, hierbas del jardín salvaje, oraciones. Pero ya había visto esto antes. El cuerpo de la mujer, finalmente liberado de la necesidad de sobrevivir, se estaba apagando. Había demasiado daño, demasiados años de horror. Lo siento, susurró Beatriz, cogiéndole la mano. Siento mucho no haberte encontrado antes. Sister Catalina Smailed, a Real Smile distime, Peaceful. Gracias, Schibrid. Por la luz, por la bondad. Dile adiós, no fue mi culpa. Gracias. Por la luz, por la amabilidad. Dile adiós. ¿No fue culpa mía? No lo fue, dijo Beatriz con ferocidad. Nada de esto fue culpa tuya. Amabas a alguien. Eras humano. Eso no es pecado. ¿Los bebés? Los enterraremos bien. Contigo, si quieres. O en el jardín, donde puedan tener flores. Los ojos de la hermana Catalina se cerraron. Juntos, todos juntos. Junto, completamente, murió al atardecer del cuarto día, sosteniendo la mano de Beatriz, su rostro finalmente en paz. La enterraron en el jardín del convento, junto con los diminutos huesos de sus 9 hijos. Beatriz talló una lápida de piedra, hermana Catalina y sus queridos hijos, ya no cautivos, ahora libres. Miguel recogió flores silvestres para plantar alrededor de la tumba. Ana cantó un himno, su pequeña voz resonando por el patio vacío. Aquella noche, por primera vez desde que llegaron, el convento estaba en silencio. Realmente silenciosa. Nada de mecer. No hay pasos. No llorar. Solo paz. Beatriz estaba en el patio del convento de Santa Clara, un año después de su llegada, y apenas lo reconocía. Las malas hierbas habían desaparecido, sustituidas por hileras ordenadas de verduras. La capilla había sido limpiada y reconvertida en aula escolar. Las 40 celdas vacías ya no estaban vacías. Señora Beatriz. Una voz llamó. Una joven, con el vientre hinchado por el embarazo, saludaba desde el jardín. Las cebollas están listas para la cosecha. Maravilloso, Carmen. Guarda algo para el guiso de esta noche. Beatriz contó 14 mujeres que vivían ahora en el convento, con edades que iban de 17 a 56 años. La mayoría eran viudas o madres solteras, aunque 2 eran simplemente mujeres que habían rechazado el matrimonio y no tenían otro lugar a donde ir. Habían venido porque los rumores se habían extendido por Castilla. Había un lugar cerca de Cuenca donde las mujeres desesperadas encontraban refugio. El convento de las segundas oportunidades, así lo llamaban ahora. Beatriz había usado cuidadosamente el tesoro de la hermana Catalina. Algo de oro se había ido para reparar el tejado y las ventanas. Más habían comprado herramientas, semillas, ganado, 3 cabras y una vaca. El resto lo había invertido, generando ingresos de propiedades que la familia de la mujer fallecida había robado décadas atrás. Justicia poética, pensó. Miguel, que ya tenía 9 años, pasó corriendo persiguiendo a una gallina que se había escapado del gallinero. Había crecido más alto, más sano. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. Ayudó a enseñar a leer a los más pequeños, mostrando paciencia y dulzura que hacían hinchar el corazón de Beatriz. Ana, que ahora tenía 6 años, era madre del bebé Carlos, casi 3, y de todos los demás niños que llegaban. Se había nombrado a sí misma guardiana del jardín de la hermana Catalina, cuidando las flores silvestres alrededor de esa tumba tranquila. «Mamá», llamó ahora. «Alguien está en la puerta». Otra mujer, pensó Beatriz, dirigiéndose a la entrada. Otra alma desesperada que había escuchado las historias. Pero era don Fernando. Su cuñado estaba en la entrada, sombrero en mano, su caro traje polvoriento por el viaje. Detrás de él, su esposa, la mujer que le había ayudado a robarlo todo. «Beatriz», dijo con rigidez. «He oído que tú, te ha hecho bien. ¿Has venido a presumir?». Mantuvo la voz serena.
He venido a disculparme. No la miraba a los ojos. Lo que hice, lo que hicimos, no estuvo bien. El negocio está fracasando sin la experiencia de tu difunto marido. Hemos perdido la mayor parte del viñedo por enfermedades. Quería que supieras, si necesitas algo. No necesito nada de ti, don Fernando. La ley estaba de mi lado. La ley estaba equivocada. Beatriz se acercó. Robaste a una viuda y a huérfanos. Nos dejaste morir de hambre. Y Dios lo vio todo. Su esposa habló entonces, con voz pequeña. Lo sentimos. Hemos traído dinero. Quédate con tu dinero. Beatriz señaló el bullicioso convento detrás de ella. No lo necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos un propósito. Tenemos dignidad. Hizo una pausa y añadió, pero si realmente quieres enmendarlo, don Fernando, hay algo que puedes hacer. La hermana Catalina estuvo sellada en una habitación de este convento durante 43 años. Alguien de tu familia, o alguien que conoces, tenía que saberlo. Averigua quién. Cuenta su historia. Asegúrate de que todos sepan lo que se hizo aquí. El rostro de don Fernando palideció. No. Averígualo, dijo Beatriz con firmeza. O vivir con tu conciencia. Cerró la puerta. Detrás de ella, las mujeres del convento se habían reunido, 14, con más llegadas cada semana. Estaban juntos, un muro de solidaridad femenina, de mujeres que habían sido apartadas por el mundo pero que habían encontrado fuerza en las otras. Eso, les dijo Beatriz, es lo que estamos construyendo aquí. Un lugar donde termina la crueldad del mundo. Donde las mujeres no son propiedad, ni recipientes, ni cargas. Donde somos humanos. Carmen sonrió. Una revolución en un convento. Una mujer a la vez, coincidió Beatriz. 20 años después, el convento de Santa Clara dejó de estar abandonado. Beatriz, ya de 58 años, de cabello blanco pero de espalda recta, caminaba por pasillos que resonaban con vida. En las antiguas celdas vivían 36 mujeres, algunas residentes permanentes, otras temporales. La capilla convertida en escuela albergaba a 12 niños que aprendían lectura, matemáticas y habilidades prácticas. Los jardines se habían ampliado a 3 acres. Ahora vendían verduras en Cuenca, una fuente de ingresos que hacía el convento autosuficiente. Las mujeres habían aprendido oficios, tejido, fabricación de queso, medicina herbal. Varios se habían marchado para montar sus propios negocios, regresando cada año para ayudar a enseñar a los recién llegados. Miguel, ahora 29 años, casado con una de las residentes originales, gestionaba las finanzas y asuntos legales del convento. Se había convertido en abogado específicamente para defender los derechos de propiedad de las mujeres, inspirado por la historia de su madre. Ana dirigía la escuela, con 26 años y soltera por elección, habiendo decidido que su propósito era la educación y no el matrimonio. Carlos, de 22 años, se había marchado a estudiar medicina a Madrid pero escribía semanalmente, siempre preguntando por las tías, su nombre para las residentes del convento. Beatriz estaba junto a la tumba de la hermana Catalina. Las flores silvestres que Ana había plantado hace 20 años se habían extendido, creando una alfombra de flores moradas y amarillas. La lápida de piedra estaba desgastada ahora, pero aún legible. Lo conseguimos, dijo Beatriz suavemente a la mujer que descansaba debajo. Convertimos vuestra prisión en un santuario. Tu sufrimiento no era insignificante. Se acercó una joven, recién llegada, apenas de 18 años, embarazada y aterrorizada. Igual que Beatriz, hace tantos años. ¿Señora? La voz de la chica temblaba. ¿Dijeron? ¿Dijeron que este es un lugar donde las mujeres están seguras? Beatriz se volvió hacia ella, viendo a su yo más joven en esos ojos asustados. Sí, hija. Aquí estás a salvo. ¿Cómo te llamas? Rosa, señora. Bienvenida, Rosa. Déjame mostrarte tu habitación. Beatriz tomó su brazo con suavidad. Tendrás tu propio espacio, buena comida, trabajo si quieres. Y cuando nazca tu bebé, tendrás hermanas que te ayuden. 14 mujeres aquí han dado a luz en este convento, y no hemos perdido a ninguna, ni madres, ni bebés. Rosa empezó a llorar. Mi familia, dijeron que estaba arruinado. ¿Qué debería? Tu familia se equivocó. La voz de Beatriz era firme. No estás arruinado. Eres humano,
y los humanos cometemos errores, se enamoran, y a veces eso crea vida. No hay vergüenza en la vida. Condujo a Rosa hacia adentro, pasando por mujeres trabajando en la cocina, junto a niños jugando en el patio. El convento vibraba de actividad, de propósito, de alegría. Esa noche, al ponerse el sol sobre la garganta, Beatriz reunió a todos para la comida semanal. 36 mujeres, 12 hijos, además de Miguel y su esposa y sus 2 bebés. Se agolparon alrededor de las mesas del refectorio, la misma sala que había estado vacía y silenciosa hace 2 décadas. Antes de comer, dijo Beatriz, de pie en la cabecera de la mesa, quiero contar la historia de Rosa. Y quiero contar nuestra historia. Les contó que llegó con 3 niños hambrientos y 7 pesos. Sobre el terror de esas primeras noches. Sobre encontrar a la hermana Catalina y el horror de lo que le habían hecho. Sobre la decisión que había tomado, quedarse, transformar el sufrimiento en refugio. Este lugar estaba maldito, dijo Beatriz. Maldita por la crueldad humana, por la creencia de que las mujeres son prescindibles. La hermana Catalina pasó 43 años en la oscuridad porque amaba a alguien. Porque era humana. Se detuvo, mirando cada rostro alrededor de la mesa. Rompimos esa maldición. No con oraciones ni agua bendita, sino con compasión. Con el acto radical de tratarse mutuamente como dignos de dignidad. Cada mujer aquí ha roto esa maldición negándose a aceptar el juicio del mundo. Por la hermana Catalina, dijo Miguel, levantando su copa. Por la hermana Catalina, repitieron. ¿Y a Beatriz? No, dijo Beatriz con firmeza. Para nosotros. A toda mujer que se niega a desaparecer. 5 años después, Beatriz enfermó. La fiebre llegó rápido, quemando su cuerpo de 63 años como un incendio forestal. Ana y Miguel se turnaron para sentarse junto a su cama. Carmen, la primera mujer que llegó después de Beatriz, ahora administradora del convento, le tomó la mano. El convento, susurró Beatriz. ¿Continuará? Siempre, prometió Ana. Tenemos fondos para 30 años. Miguel ha creado un fideicomiso. Y estamos formando a mujeres para que lo gestionen ellas mismas. El convento de Santa Clara nos sobrevivirá a todos. Beatriz sonrió. Bien. Es decir, bien. Cerró los ojos, y en su mente los vio, la hermana Catalina y sus 9 hijos, finalmente libres, finalmente en paz. Se veía a sí misma como era a los 38, desesperada y aterrada pero desafiante. Vio a cada mujer que había pasado por esas puertas, cargando con sus cargas, saliendo más ligeras. Lo había conseguido. Había convertido el infierno en el cielo, un acto de compasión a la vez. Díselo, susurró a Ana. Díselo a cada mujer que venga aquí. Cuéntales la historia de la hermana Catalina. Cuéntales lo que le hicieron. Y diles que rompimos la maldición. Lo haré, mamá. Lo prometo. Beatriz murió esa noche, rodeada de 40 mujeres y 15 hijos, su familia, no de sangre sino de elección, de sufrimiento compartido, de salvación mutua. La enterraron junto a la hermana Catalina, en el jardín de flores silvestres. La piedra que tallaron decía, Beatriz, ella convirtió las maldiciones en bendiciones. Hoy en día, el convento de Santa Clara aún se conserva en la garganta cerca de Cuenca. Sigue siendo un refugio para mujeres desesperadas, sigue siendo un lugar donde la crueldad del mundo termina en la puerta. Las mujeres que lo dirigen ahora son las nietas y bisnietas de los residentes originales de Beatriz. En el jardín, 2 tumbas se encuentran una al lado de la otra, rodeadas de flores silvestres que florecen cada primavera. La hermana Catalina, que sufrió en la oscuridad, y Beatriz, que trajo luz. Y en noches tranquilas, los visitantes dicen que a veces oyen sonidos en el antiguo convento, no gritos ni llanto, sino risas. Niños jugando. Mujeres cantando. Los sonidos de la vida donde antes reinaba la muerte. Los sonidos de maldiciones rotas. ¿Qué habrías hecho si hubieras encontrado a la hermana Catalina? ¿Habrías tenido el valor de quedarte, de transformar el sufrimiento en refugio? Cuéntamelo en los comentarios abajo. Y si esta historia te ha conmovido, por favor suscríbete a nuestro canal y pulsa la campana para ver más historias de resiliencia, supervivencia y la increíble fortaleza de las mujeres a lo largo de la historia. Comparte este vídeo con alguien que necesite oír que las maldiciones pueden romperse, que la oscuridad puede transformarse en luz. Gracias por vernos, y recordad, a veces los lugares más embrujados no están embrujados por fantasmas,
sino por el recuerdo de la crueldad humana, y el exorcismo más poderoso es la simple bondad humana.